Hola, yo soy Aurora. Y yo también. Gracias por unirse a esta conversación. Esperemos se diviertan y nosotras somos Entre Auroras. Entre Auroras. Queremos pasarla muy bien con ustedes y que se animen a seguirnos en nuestras redes sociales y agradecerle de antemano a las personas que nos siguen, pero síganse suscribiendo para que sean los principales en darse cuenta de todas las novedades que subimos a nuestro programa. Principalmente en YouTube, ¿sale? Para que nos apoyen y estén al tanto de todo lo que estamos haciendo con muchísimo cariño para ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya estaba un tanto enterrado, pero gracias a una serie que se estrenó en Netflix, salió nuevamente a la luz. Como ustedes ya se imaginarán, me estoy refiriendo a Las Muertas. Que es una adaptación de nuestro paisano Jorge Ibargüengoitia. Es que está bien complicado. Bueno, Ibargüengoitia, que lo que fue publicado en 1977. O sea, y su investigación duró 13 años. Pues por poco a nosotras nos pasa algo similar, ¿eh? Porque para hacer este programa llevamos semanas de investigación y de mucho esfuerzo y hemos leído como cuando estábamos en la universidad. La verdad es que sí. Y es que las hermanas González Valenzuela, la verdad, prima, se lucieron. Sí, a mí me parece una historia que asemeja figúrense, una bola de estambre enredado. Pero tú tienes una anécdota. ¿Qué te parece si nos las cuentas, prima? Pues sí, mire, está bien gracioso. Bueno, a mí me parece chistosa porque la primera vez que yo supe de las poquianchis, perdón, es que pasó una ardilla. Bueno, pues resulta que yo ya estaba pues ya en mis 20 y conocí a un italianito. ¡Uy, picarona! Y pues como que me quería impresionar, como luciendo de que sí sabía mucho de mi estado, Guanajuato, y me empezó a contar acerca de unas mujeres endemoniadas, que las brujas de las películas de terror se quedaban cortas. Pero yo le dije, no, chiquitín, la gente de Guanajuato nunca, pero nunca jamás hemos sido así. Y le cambié la plática. Pero la verdad es que yo ya estaba bien asustada. Y desde ahí me quedé impresionada y con la curiosidad de saber más acerca del tema. Bueno, y tanto investigaste que hasta te salió pues un familiar enrollado en todo este tema, ¿no? Pues sí y no. Ahorita les cuento. Pues mira, yo creo que es un chisme familiar, porque después de todo lo que hemos estudiado, verdaderamente analizado, estudiado y demás, pues no dice nada acerca de él. Sí hay unos textos municipales donde aparece su nombre como parte del equipo de investigación privada, oculta, pero nada más. Entonces yo lo dejo así porque mi familia tampoco me quiso contar a detalle y pues ya, mejor. No te preocupes, prima, ya cuando te llegue el chismecito completito, pues no lo platicas y podemos hacerle pues otro episodio, ¿no? Claro, porque ¿cómo los voy a privar de tan valiosa información que les hace cambiar su vida? No, pues no. Bueno, pues ya comenzamos con esta historia. Iluminada. Iluminada, media hora después, pero aquí está el mío. Pues hace pero muchos años, en la década de los 30, un lugar llamado Jalisco, había un joven que por andar de enamorado embaraza a la novia. Entonces, todavía, bueno, era un chico muy joven, tímido, inocente. Tierna la mirada. Tiene tierna la mirada. Pero que no se pudo hacer cargo del chamaco. Entonces, sí, este joven llamado Isidro Torres se convirtió en el ogro de este cuento. Pues sí, y este ogro alcohólico, violento y abusivo logró enamorar, sí, después le embarazó, pero primero poco a poco.
enamorar a la tierna y cándida Bernardina Valenzuela, perdón, que viene siendo como prima lejana de Yuri Valenzuela. Bueno, quién sabe, no podemos, bueno, la verdad, luego lo eso investigamos. Eso fue. Por cierto, este ogro malvado participó en la Revolución Mexicana y su encargo era a los prisioneros villistas. Y cuenta la leyenda que obligaba a sus hijas a ver estos desvivimientos y que también hacía a su santa voluntad todas las leyes. Bueno, aparte pues también era porque estaba protegido, porque a veces cumplía indicaciones como la vez que el presidente municipal de Santa Ana Catlán de Juárez pidió que se encargara de un hacendado que le caía mal, ¿sí? Entonces, pues Isidro cumplió y eh, con el encargo hasta el extremo que claro, el presidente pues lo protegió para que no durara ni una noche en la cárcel y lo apoyó para que se fuera a otra ciudad y se cambiara el nombre. Sí, él elige llamarse Andrés González, que es el nombre que le debió haber dado su padre. Yo me imagino que es en la búsqueda de este reconocimiento y de tratar de satisfacer un poco la carencia afectiva que tanto lo marcó desde su infancia. Eh, bueno, ya en El Salto, que es al municipio de Jalisco donde se muda toda la familia, nuestras protagonistas, que se llaman Delfina, María del Carmen y María de Jesús, comienzan a trabajar en una textilera. Pero Isidro abre una pequeña tienda de abarrotes, pero pronto ve que el dinero pues sí está en la venta, pero no de ese tipo de mercancía, ¿no? Así es, pero el emprendimiento es 100% familiar, porque las hijas mejor se vuelven sus empleadas y la honorable Bernardina se dedica a darle de comer a las chicas y a cocinar para los clientes. Que esto vino siendo casi la universidad para las futuras villanas, y pues aquí recibieron casi la capacitación de cómo dirigir una empresa de tanto calibre, desde la tradicional tienda de raya hasta el indispensable cambio de nombre de cada una de las empleadas. Sí, esta práctica es muy usual en la trata de personas porque cumple con varios objetivos. Uno de ellos es ir despersonalizando. También hacer énfasis en el olvido de su vida pasada y en el caso de que llegan a ser capturados, crear confusión. Así es, pues este malvado parecía, pues la verdad no tener límites en cada momento e irse en contra de su supuesta amada, ¿no? Y a cada una de sus hijas también. Por ejemplo, cuentan o se dice que a una de sus hijas, esta Carmen, la encerró en la cárcel porque la encontró besándose con un muchacho. ¡Oh! Pero al huir de su ciudad o de su pueblo, se le olvida que estaba encerrada y ahí nada más la deja 14 meses, ¿verdad? Ella sale de la cárcel con ayuda de un hombre de 50 años, que posteriormente la obligan y se casa con su violador y nace pues el hijo de Carmen, ¿no? Sí, pero todo esto va sucediendo ante la mirada de la piadosa madre que ve en la libertad de sus hijas un pecado y en el actuar de su marido una redención. Años más tarde, estas chicas van a vivir con el ejemplo de ambos, objetivizando a las mujeres para su propio beneplácito, sobornando autoridades, pero sintiéndose unas santas por ser tan devotas católicas. Y bueno, se hace una ley, sí, unas devotas católicas, pero pues que no lo llevaron, ¿no? Pues es que está todo muy distorsionado, pero era muy común para esta época, porque simplemente creo que todavía no ha pasado tanto de moda,
O sea, la sociedad ve en las mujeres, sobre todo en aquel entonces, nada más dos extremos. O la santa o la puta. Sí, bueno, de hecho, tratándole, o sea, la santa queriendo salvar al hombre, ¿sí? Con lo religioso y todo, y la puta, pues con toda la prostitución y dándole placer, ¿a quién? Al mismísimo hombre. Sí, y siempre aquí hay una línea común, o sea, siempre a disposición de los hombres. Como bien lo acabas de decir, la santa pues a disposición de Dios, pero la puta a disposición del proxeneta. O sea que siempre siendo un objeto. Ajá. Bueno, pues una salida para casi callar las voces, ¿no? Quejosas de los guanajuatenses. No, eso todavía no. Sí. A ver, aquí nos hicimos un poco de bolas, pero no pasa nada, porque pues estamos todos entre amigos. Aquí vamos a Estamos entre hombres. recalcar que este caso está empapado de violencia de género, una violencia que está iniciando desde los padres que venden a sus hijas y los que las dejan ir con unas perfectas desconocidas nada más porque les hablan unos cuantos minutos bonito y bueno, ven la oportunidad de que las niñas sumen un peso más a la casa y que también pues sean una boca menos, ¿no? O sea, ahí hay una resta. Y por la hambruna que había en ese entonces también, por eso preferían que tuvieran una vida mejor sin saber lo que les esperaba, ¿no? Sí, pues aquí ellos, este tipo de padres que vivían en estas condiciones tan precarias, pues son los menos culpables, porque se suma la ignorancia y la necesidad jugándoles en contra. Sí. Bueno, cabe destacar que en esta historia cada hilo que se cuenta está embarrado de corrupción. Desde el sacerdote que se gana su buena limosna por ir a bendecir cada uno de los locales, hasta el gobernador Torres Landa, por citar solo a uno, porque vio en la prohibición de la prostitución el acallar las voces de los guanajuatenses que estaban muy quejosos porque les subió los impuestos, porque al señor se le dio por endeudar al Estado. Claro, y, o sea, era una ley hecha al vapor, la verdad, o sea, porque como acostumbran nuestras autoridades, tan extrema que un día para otro, desde los dueños de los burdeles hasta una persona que vendía un simple refresco, pues pasaron de ser considerados delincuentes. Imagínense, además de esto, o sea, cuántas familias en ese momento, por otro lado, se quedan sin ingresos económicos y como si fuera poco, se perdió el control el control sanitario, perdón, y regularizando que más o menos beneficiaba a las trabajadoras que recaudaban pues ahora sí que los impuestos y daban ciertas imitaciones a las madrotas y proxenetas, ¿no? Sí, así es, los limitaban, pero los esfuerzos que se ven reflejados en la primera constitución, en el primer reglamento sobre la prostitución de 1865 se empiezan a perder desde el cambio del Código Penal de 1940. Y déjenme comentarles algo súper interesante, amigos, porque ustedes se van a sorprender si piensan que estos esfuerzos para tratar de regularizar la prostitución se hicieron a favor de las mujeres. No, se hicieron a favor de los soldados franceses que nada tenían que hacer en México, pero es una manera de tratarlos de proteger del contagio de la sífilis. Y es la verdad sorprendente que hasta todavía 22 años después se haya prohibido en Guanajuato, que, que hasta la fecha, la verdad, sigue siendo el rey del catolicismo y del conservadurismo político. Pues yo creo que esto se debió a un negocio, ¿no? Que dejaba una derrama económica extrema al Estado. Sí, vamos a ver
cómo este cambio en la ley, hecha completamente al vapor, pues, sin ver cómo va a afectar a tanta gente, también afecta a estas protagonistas. Y bueno, lo primero que les clausuran es el congal que se llama la Barca de Oro, ubicado en León, Guanajuato. Este lugar en realidad se conoció siempre como el Poquianchis, pero es que era el apodo de su anterior dueño. Y bueno, vamos a aclarar algo. La reforma ya estaba en vigor, pero a ellas no se lo cierran hasta que casualmente María de Jesús le da un guitarrazo, no se sabe a ciencia cierta, o le rompe una guitarra al sobrino del gobernador. Se echaron un alacrancito porque les destruyó sí. el negocio, ¿no? Y debido a esto se ve pues en la pena de tener que agarrar ahora sí sus chivas e irse a otro burdel que se llamaba al Guadalajara de Noche. El Guadalajara de Noche. Que estaba ubicado pues en Lagos de Moreno. Entonces aquí se acomodan y la vida sigue normal. Pero ¿qué creen? Ocurre algo que inicia el descenso pues vertiginoso de este clan, ¿no? Entonces, pues en una cantina, digamos, cercana, estaba el hijo de Delfina y al no quererle seguir pagando la borrachera a estos soldados, pues se arma una tremenda balacera, ¿no? Sí, y pues él cae muerto. Pero fíjense, todavía con el cuerpo ahí tendido, llegan los ministeriales a su burdel y empiezan a alegar que allí sucedió el asesinato. Y dato iluminado, que ya no sé dónde queda el mío, pero bueno, acá está. Dato luminoso. Sorry, ahora, otra vez. Dato. Errores pasan. Estamos en vivo, entonces pues pero, no. Bueno, el punto es que llegan los ministeriales y entrevistan a las muchachas y cada una de ellas afirma que está con las hermanas González Valenzuela por propia voluntad. Entonces estos señores pues se quedan bien a gusto y no investigan más y simplemente dicen, ¿cómo les clausuramos? Y dice, es que las ventanas no cuentan con las medidas reglamentarias y pues les cierran este afamadísimo congal. Se la sacaron de la manga. ¿A poco? Pero, pues frente a la pérdida de su hijo, esta Delfina muestra inicios de pérdida de cordura, pero aún con el alma y la razón rota, pues deben enfrentar el escape del encierro. Entonces, que les impusieron, pues ahora sí que todo por esa ley de las ventanitas, ¿no? Muy importante, las ventanas. Y pues que tienen que escapar porque también se encuentran pues sus hermanas y sus muchachas. Sí, todas ahí quedaron presas. Bueno, pues el coronel, que ha estado involucrado en todo, pero en todo, El aire se lo vuela. dice que hay que deshacerse de las muchachas, pero a las doñitas les parece esto muy cruel. Entonces prefieren vender a unas cuantas y prepárate, prima, porque dato luminoso, otro. Nunca se investiga quién es el comprador de estas chicas, es decir, la contraparte de este tráfico humano. Y por supuesto, tampoco nunca buscan a estas jóvenes para rescatarlas. ¡Qué extremo! Pero bueno, pues ya vamos viendo que la presumida justicia, que según esto se logró, ¿sí? Está turbia, ensuciada y responde únicamente al interés de unos cuantos, que yo siento que hasta la fecha sigue pasando, porque ¿Tú crees? pues la verdad es Ay, que no sí. seas mal pensada. No. La verdad es que sí, o sea. Ay, no. Ahorita que estamos tan castas y devotas y tan Ay, buenas muchachas. Bueno, pues
Este caso ejemplifica a un México que a pesar de estar en un crecimiento económico muy raro en la historia nacional, pero sí en ese entonces sí, aún así con todo se ve ensombrecido por las desigualdades sociales y por los estragos políticos. Y sí, bueno, pues estas empresarias que se que les vuelven ahora sí que eh, vuelven al Via Crucis y retoman su peregrinar, pero ahora hacia San Francisco del Rincón, donde tienen un nuevo, bueno, más bien, tienen otro local, pero el cual está clausurado. ¿Sabe? Entonces, como no pueden quitar ningún sello, como buenas mexicanas, obviamente, se las arreglan, ¿sí? Resuelven. Y como debe de ser, se resuelve. Entonces, pues empiezan a dar unos sobornos muy buenos a sus vecinos para ingresar a este lugar sin romper esos sellos. Sí, porque Delfina y María de Jesús están aferradas a que van a volver a ser las señoras de, bueno, no de alcurnia, pero de poder, que hasta hace unos meses anteriores fueron. Pero, oh, qué caray, se les pasó, se les faltó. Se muere una de las muchachas que era la más solicitada. A lo mejor hasta era la más consentida. Entonces, entre todas, pues es obvio, así casi casi, ¿no? El empleado del mes ya se fue. Hay que luchar por ese puesto para ser la consentida. Y las ¿Sí? muchachas Ascender. empiezan a pelear por ese puesto. Y pues accidentalmente en esas riñas se pelean dos chicas y ambas fallecen. ¿Sí? Y bueno, otra vez el coronel insiste en deshacerse de las empleadas, pero Delfina ve que mejor hay que vender a las más revoltosas y también llevarse a unas cuantas, también tremendas, mal portadas, a vivir al rancho. Obviamente el rancho es de su propiedad, pero ahí se ubican su hermana, María del Carmen, y su esposo. Entonces, ella como es la líder, pues le lleva a esta chica y le dice al cuñado, mira cuñado, ahí te las encargo, cuídalas. Pero el don interpreta, hay que encerrarlas en una troje y hay que dispararles en cuanto unas quieren escapar, huir. Entonces, pues dos de estas jóvenes caen y meses después las encuentran allí mismo sepultadas. Sí, y bueno, o sea, y como la crisis económica, pues va ahora sí que en aumento, pues las González deciden irse a vivir a ese rancho y se llevan a unas cuantas chicas, ¿no? Sí, se van a este rancho que se llama San Ángel, también ubicado en León, Guanajuato, con la idea de ahora echarlo a andar y empezar a vivir ya de los cultivos y del ganado. Pero entrar a vivir a este lugar para todos significó entrar a vivir en el infierno por alrededor de 8 meses, porque ya las carencias eran más grandes y entonces también los castigos empezaron a ser más crueles y casi por todo. Ahora las doñitas y el coronel propiciaban que entre las mismas chicas se golpearan, pero eso sí, siempre con orden y por turnos. Mira tú, pues sí, pero llegaron a un momento de, pues ahora sí, como dicen, ¿no? Claro, divides y vencerás. Y que con esta medida lograron que entre todas se odiaran y nunca pues ocurrieran unirse para escapar, ¿no? Al Claro. contrario, era pues para lastimarse mal y creo si no me equivoco pues ¿cómo se llama? ¿Técnica? Esa técnica la usaba Sergio Andrade, ¿no? Pues sí, porque así se genera el odio entre ellas y la desunión. Entonces, bueno, les voy a contar algo que viene en el acta de sentencia. Una de las chicas declara en su
en su declaración oficial, valga la redundancia, que una de sus compañeras llega al rancho enferma de, déjenme se los leo porque no estoy muy familiarizada con el término, bueno, está enferma de deposiciones y que como se baña, se hincha y a pesar de que ellas la están curando con orégano, la joven empeora porque pisa un charco de agua. Y esa idea de que el agua las enfermaba, pues era un pensamiento que también las poquianchis, la verdad, pensaban. Entonces aquí vemos una vez más cómo la tremenda ignorancia de todas las lleva a cometer, ahora sí que unas negligencias atroces. Atroces, sí. Y quizá esto del agua era una mentira de las mismas poquianchis con la finalidad de que las chavas no orinaran en unos cuartos que de todas maneras estaban sin muebles, sin nada. Órale, quién sabe, ¿no? También lo que no se tiene preciso es por qué por fin las detienen las autoridades. A lo largo de 20 años fueron testigos y cómplices cercanas de tantas llamadas, posteriormente mujeres infernales. Obvio, siempre supieron en dónde estaban. Pues sí, pero yo creo que las agarran porque ya estas empresarias no podían pagar los altos sobornos a los que estaban acostumbrados y además porque se les juntan dos demandas en su contra. Una de ellas es de un panadero que años atrás gosteó a María de Jesús y ella le responde quemando la panadería e intentándolo. ¡Qué fuerte! La verdad, y bien merecido, ¿no? O sea, se lo, se lo tenía. Pero yo cuento la otra demanda. Se dice que Carolina Ortega logra escapar, llega con las autoridades, empieza a relatar lo que está pasando, pero no le creen. Entonces, de pura casualidad, estaba ahí un periodista de una revista de ese entonces que se llamaba Alarma. Entonces, él les hace caso y la acompaña al rancho para tomarles foto, para que tuviera más peso y les creyera. Ay, a ver, prima, hasta crees. La verdad es que no creo, pero Hasta bueno, crees así que dicen. las hermanas le van a decir al periodista, a ver, señor, pase usted. Y hasta van a poner a sus muchachas que literalmente son unas muertas de hambre a que se tomen selfies con él. No, lo que pasa es que, o sea, pues ya no tenían con qué, o sea, con qué seguir solventando el callar bocas. Ya, pues no, o sea, ya esto se había venido abajo. Y el periodista, más bien, vio la oportunidad de hacer crecer la revista, ¿no? Sí, claro. O sea, y ahora sí que un gancho. Sí, porque siempre supieron en dónde estuvieron. Y mira, incluso aquí te lo voy a leer porque me parece súper interesante. Dice, esta aprehensión más bien se debió porque ya no les pusieron, ya las autoridades ya no les podían sacar más dinero. Y sí vieron en esta detención la oportunidad de quedarse con alguna de las propiedades, además de alzarse el cuello ante el pueblo, un pueblo que ya estaba también, recordemos, cansado del gobernador. También era la oportunidad, y esto yo creo que es lo más importante, de salvar su propio pellejo antes de que se les acabara su tiempo en el gabinete. Entonces, había más oportunidad para ellos teniéndolas detenidas que como años antes, que fueron 20 años teniéndolas haciendo pues tanto la voluntad de ellas, pero también ellos sacando una gran tajada. No, y sí, y la verdad me suena más eso, conociendo toda la mugre, la verdad, de los encargados de hacer justicia, que iban a sacar pues más provecho, deteniéndolas, y que se iba a hacer ahora sí que de
leña del árbol caído, ¿no? Así es. De una u otra manera, todos aprovecharon la situación, desde la misma población que por un rato olvidó su aburrida cotidianidad y se sintieron los salvadores de la moral y de las buenas costumbres de esos tiempos, hasta los periodistas que se volvieron millonarios y que también se volvieron como la fuente de inspiración del poder judicial, porque el juez pues acuñó sus términos, sus conceptos, que eran principalmente el del verdugo, las pupilas y por supuesto las muertas. Porque pues yo creo que el juez ha de haber dicho, pues de aquí soy, estos me están ahorrando que yo trabaje, que flojera, que yo investigue, ay, qué miedo. Y fue a tal extremo que así se hizo la sentencia en base de esta categoría que acabo de mencionar. Y también esta revista, que era una revistilla nada más de nota roja, se volvió un referente bibliográfico de la historia criminal de México y se inventó una leyenda porque prácticamente todo lo que hasta el día de hoy sabemos de las Poquianchis es un invento de estos periodistas. Sí, y haciendo una sentencia que nunca se consideró tomar declaraciones oficiales de las Poquianchis, de los clientes o menos de los funcionarios públicos, ¿no? No, porque además esto hubiera sido muy fácil, porque como buenas administradoras, estas señoras tenían todo registrado y en sus, en sus En sus libretas, libros, en sus libros como de una especie de contabilidad, tenían las nóminas con los nombres de a quienes tenían que dar un sueldo mensual para mantenerlos callados. y que no se les acercaran y que en realidad fueran pues intocables. Pero se les juzgó un montón de crímenes, pero también por conceptos como, lo voy a citar para no equivocarme. Y están interesantes porque son sumamente ridículos. Ajá, la verdad, tal cual como viene, pues ahora sí que en su acta que les pusieron, afectación permanente a la moral, por despertar todos los complejos y todas las pasiones de instintos más oscuros y antisociales, induciéndolas en forma de hacer en ellos una forma de ser que ahogaba todo impulso noble. Es que son muy malas, mija. O sea, Honestamente, pues yo creo que se la sacaron de la manga. Ahora resulta que cualquier persona que despierta un deseo, ya hay que hay demandarlo. hay que a ahora la sí cárcel. tenemos que demandarlo por faltas a la moral. Y es ¿no? que mira, O sea, pero bueno, toda el acta constitutiva está escrita en términos religiosos, moralistas y sexistas. Y aquí hacemos una invitación, amiguitos. Léanla. Ustedes la encuentran en Google. Está, la verdad, muy interesante. Nos dice cómo se conceptualizaba en aquel entonces también pues a las mujeres y la visión que se tenía de cómo vivía en sociedad. Y además ustedes van a encontrar toda la bibliografía que usamos para este episodio en la redacción del programa. claro, y aparte, pues fíjense bien de lo que se le condenó por 9 muertes y perdón, es que ya Es no que tenemos ya luz. se nos hizo de noche. Tenemos incluso miedo de que nos vayan a salir las puquianchis, pero yo creo que no. Yo creo que les damos más miedo a nosotras. Ya las hicimos comadres, porque la verdad es que las estamos reivindicando y les estamos aquí diciendo la verdad. Exactamente, no, no es cierto. No, sí es cierto, es la verdad. La mera neta. Bueno, amigos, fíjense bien, o sea, se les condenó por 9 muertes, pero esta revista, Alarma, colocó que habían sido 150, pero fue ahora sí que fue un invento de la Alarma, que de hecho solo pues encontraron 6 cadáveres, incluso con 9 exageraron porque un cuerpo
lo habían contado 2 veces y el otro pues fue inventado porque dicen, bueno, contaban las muchachas que esa persona se había ido hace muchos años, ¿no? Sí, Entonces que no tenían en realidad a ciencia cierta, pues y que de ellas se las había pues desvivido. O sea, todo mal, como la luz de que nos está completamente Exacto. fallando. Pero bueno, ya para terminar, queremos decirles que el objetivo de este programa, el objetivo principal, es recalcar la violencia que hay con el género femenino, que se da en prácticamente cualquier sociedad y en cualquier tiempo. Este caso está ya de por sí bastante fuerte, o sea, lo que sí se vivió fueron verdaderas atrocidades, no había necesidad de llegar a tanto, de ponerles tantas fantasías, porque incluso ahora se cae en algo totalmente burdo, totalmente degenerado, sin ningún remordimiento se expone a cada uno de los involucrados, y la sociedad mexicana lo consumió con una avidez que también nos deja mucho que pensar. Y claro, bueno, pues entonces lo único que nos hace falta ya y que se alcance a ver, pues es el reto luminoso. Por favor, cuéntenos qué es lo que saben de las poquianchis, si son verídicas, si son chismes. La verdad, lo que ustedes sepan. En todo este momento que estuvimos investigando, estudiando, recibimos chismes de que pasaron por aquí, pasaron por allá, parecían húngaras se robaban niños. Se los robaban los niños y todo. Entonces queremos saber, pues ahora sí que algo de lo que ustedes sepan, ¿no? Y que no caigamos, pues ahora sí es que me contó Chuchita y esto, ¿no? Y saber más en realidad sobre este tema. Y bueno, no nada más legal, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Por favor, dejen sus comentarios, sus críticas, y nosotras somos... Y les estamos también agradecidos su presencia, y nosotras somos... Entre auroras, risas y un mundo por descubrir. Ay, perdón, los moscos. Los moscos y la oscuridad, pero estamos muy felices de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Suscríbanse en YouTube y en nuestras redes sociales, por favor. Bye. Bye.